La salvación es el regalo más grande que se puede recibir, ¿no? Siempre se ha dicho, la redención es el regalo más grande que se puede recibir. Pero, ¿cuáles son los motivos que se tendría para rechazar un regalo? ¿Habría motivos para rechazar un regalo? Pues yo les cuento una vivencia que tuvimos. Nos invitaron a una iglesia, estando ya casados, hace como cosa de 2 años. Y nos invitaron y no era una iglesia, vamos, no era un culto, lo utilizaron aquel día como una charla para alimentación, ¿no? Y el hombre que nos invitó, pues lo conocíamos nosotros de antes, de años antes, yo particularmente, y este hombre repartía folletos por toda la ciudad, invitando para esos certámenes que tenían lugar allí, sobre todo de alimentación, y a partir de ahí ya empezar a captar gente. Pero sin embargo, la iglesia no crecía como ninguna, simplemente pasaban de generación a generación, o de conocidos, de visitantes de otras iglesias, o de los hijos que tuvieran las ovejas, ¿no? Los feligreses de allí. El caso es que llegamos mi mujer y yo allí a ese certamen. Yo ya había estado allí años antes a ver qué sacaba en claro de allí, porque era una fe, una religión que no vamos a dar nombre, pero que en algún momento de la historia había tenido un encargo y una asignación de parte de Elohim y unos pioneros que estuvieron a buen nivel en lo que fue la revelación de su tiempo. Entonces llegamos allí mi mujer y yo, y había un pestazo a cañería realmente considerable, y dan a probar postre vegano, pero con el pestazo que hacía ahí, pues no se digería muy bien, ¿eh? Y los ponentes, por supuesto, eran gente frugal. ¿Sabes lo que son frugal? Frugales. Frugales son gente que apenas come, gente muy frugal, gente que apenas come, se conforma con cualquier cosita así, y cosas, por supuesto, veganas. Entonces Mela y yo tuvimos que salir antes que terminara aquel certamen, porque llevábamos 2 libros para el hombre que nos invitó, el que repartía folletos, y no recuerdo por qué exactamente, pero tuvimos que salir antes. Y entonces pues llevábamos esos 2 libros porque hacía tiempo que se los prometimos llevárselo, y ellos incluso nos lo solicitaron, esa pareja del que repartía folletos y su mujer, y se los llevamos absolutamente gratis. El pastor de esta iglesia comparecía sentado en un sillonazo como maestro de ceremonias arriba de la estrada, y según decía él, lo primero que me dijo nada más conocernos, tiempo antes de esto que relato, pues tenía el máster del universo en universidad de su religión, y desde la altura de su sillón trono divisaba el acontecer, pero tenía el máster de todas las carreras habidas y por haber, pero de universidades de países caribeños y dentro de la religión que profesaba. Yo no sé a qué equivaldría eso respecto a Europa, pero dudo yo que supiera hacer o distinguir una C de una S de una Z, porque eso es muy raro aquí en América. Vamos, es verdaderamente raro, y yo no me fío ya, por muchos estudios que digan tener, que sepan ni siquiera organizarse en eso. Por eso fue que al salir para afuera, sin que hiciera yo el más mínimo aspaviento, cuando ya íbamos a salir, pues ya fui a entregarle los libros a este hombre, amigo nuestro, y este hombre me rechazaba los libros, uno de ellos de teología. Quería dejárselo solamente yo, o sea, sin ni siquiera hablar, para no interrumpir el desarrollo de aquella ponencia.
Entonces él ya tenía el primero que publicamos y estuvo incluso en la presentación del libro, que digo antes, ¿no? Y pues por eso se lo llevamos nosotros, porque era el que le faltaba para completar la colección de los que hicimos allí, de los que publicamos allí. Entonces, incluso estuvo en la presentación del libro. ¿Y cómo creerán, amigos, que tuve que forcejearle un poco para que recibiera el regalo de los libros? Él no tenía problemas con el contenido del libro, le gustaba porque le ayudaba en su fe, aunque el hombre profesara su religión, ¿no? Lo que le aterró fue la escena, tuvo miedo escénico. No quería tener que explicarle al pastor habernos recibido palabra que al fin y al cabo era de Dios, como ellos conocían, ¿no? Pero no era por no debatir o no hablar del contenido, es que pensó que el pastor podía sentir celo o le podía herir que me recibieran el regalo, que para nada molestaba a la fe que ellos tenían. Les ayudaba más bien, como digo, pero pensó que le debía lealtad al pastor, tanta lealtad que no podía recibir nada que su pastor no supervisara. Eso ya rayará en la idolatría, les pregunto. En los años 30, en Nueva Orleans sucedió una escena tan alejada de esta que se abraza con ella. Y fue la historia de Harry Chinansky. Paseaba por las calles de Nueva Orleans, recién acababa de llegar allí, era muy jovencito, y le sale una negrota en un portal de una de estas escaleras de Nueva Orleans, en una mansión aquellos porches majestuosos, y sale por allí y le dice algo, llama su atención, y entonces Harry Chinansky va hacia ella y va pues a conocerla, ¿no? Y en el momento de que la negrota ve que va hacia ella, pues llama a su negrote y le hace salir allí al porche. Y entonces Harry Chinansky se va por donde había ido. Así que aquella negrota, como mi amigo, tenía su chulo, su proxeneta, al que le daba el poder sobre su trabajo.